estamos muy contentos. Cada domingo es un tiempo de mucha bendición. Igualmente los tiempos que tenemos en oración, los jueves y en los estudios bíblicos, ¿sí? Pero aquí este tiempo nos podemos encontrar todos, poder vernos, poder saludarnos. Es un tiempo de mucha bendición que el Señor nos permite, ¿sí? El Señor me ha permitido poder compartir con ustedes su palabra. Quiero pedir que podamos inclinar nuestros rostros para poder orar. Oh Padre, gracias por tu fidelidad hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, siempre está con nosotros, Señor. Gracias porque perdonas nuestras debilidades, nuestros pecados. Y gracias porque nos instruyes conforme a tu palabra, Señor. Queremos estar en este momento, Señor, a tus pies, escuchando tu palabra. Te pido que me guíes, Señor, conforme a la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para poder hablar a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te encomiendo todo este tiempo. Amén. Muy bien, hermano, vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos. Ya estamos, como mencionaba nuestro hermano, mi tocayo David, ya estamos por terminar y estamos en el capítulo 23. Hoy día vamos a ver terminar el capítulo 23 y el capítulo 24 de este libro. Pero quisiera que cuando nos introduzcamos en el mensaje de esta porción de la palabra, podremos recordar esto, amados hermanos. Para Dios no hay nada de lo que suceda a sus hijos que se le escape de sus manos. Para Dios no hay nada de lo que le suceda a sus hijos que se le escape de sus manos. Y Dios tenía planes para con el apóstol Pablo. Y Dios va a cumplir esos planes con el apóstol Pablo. En Hechos 9:15, gracias. En Hechos 9:15, el Señor le dice a un miedoso ahí, Ananías, que él tenía miedo porque, bueno, Pablo perseguidor, le dice que él va a ser de él instrumento, que Pablo va a ser instrumento para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios iba a utilizar a Pablo de una forma extraordinaria ante los gentiles, ante los reyes y ante los hijos de Israel. Por otro lado, también vemos que Pablo tenía el deseo de ir a predicar a Roma, ¿sí? Cuando retrocedemos el 19:21, él estaba mencionando este deseo. Decía, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario también ver a Roma. Entonces tenía ese deseo y Dios en su momento comienza a cumplir ese deseo que tenía Pablo porque estaba dentro de sus propios planes. El capítulo 23 del versículo 11, como vimos la semana pasada, decía, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, Dios está cumpliendo sus propósitos en Pablo y Pablo está dentro de los propósitos de Dios. Por lo tanto, Pablo es un testigo de Cristo, es un testigo de Dios y tendrá que pasar muchas circunstancias. Al parecer, pareciera como si Pablo se hubiera estancado en este lugar, pero no es así, está cumpliéndose los planes y propósitos de Dios en su soberanía. Quisiera poder también expresar que nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en Mateo capítulo 10, versículo 16. Él dice lo siguiente a sus discípulos. Capítulo 10, versículo 16 dice, Mateo capítulo 10, disculpa, acá está. He aquí yo envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún entre los gobernadores y reyes seráis llevados por causa de mí para
testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla con vosotros. Y todas estas palabras se van a cumplir en el apóstol Pablo. Entonces vamos a introducirnos en este pasaje entendiendo que todo está dentro de los planes del Señor, que no hay un estancamiento, sino que los planes del Señor se están dando de forma dinámica en el apóstol Pablo desde el principio, ¿sí? Y vemos entonces, amados hermanos, el capítulo 23, desde el versículo 12, el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, ¿sí? Cómo este testigo del Evangelio, Pablo, va a tener la protección divina para ejercer este llamado, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, recordemos que Pablo estaba ahí ante el concilio tratando de defenderse y él comenzó a narrar su propia historia, cómo Dios lo había llamado, cómo Dios cambió su vida de ser un perseguidor de los creyentes y ahora estaba en una situación donde había sido librado por el tribuno Lisias, ¿sí? Y en este momento el versículo 2 va a pasar una situación muy difícil, ¿sí? Hay un intento de asesinar a Pablo, ¿sí? El versículo 12 dice lo siguiente: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo, ¿sí? Entonces, habían hombres, verdugos, que decidieron bajo maldición no comer ni beber con tal de dar muerte a Pablo. ¿Y cuántos eran? Versículo 13 dice que eran como 40, ¿sí? Más de 40, dice, más de 40. ¿Sí? Tenían también el apoyo de los principales sacerdotes, ¿sí? El versículo 14 dice eso, ¿sí? Ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, ¿sí? Nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hemos dado muerte a Pablo, ¿sí? Entonces, estas personas comenzaron a reunirse para matar a Pablo, ¿sí? Para asesinarlo. Tenían un buen plan, tenían a las autoridades a su favor, y eran muchos. Imagínense, más de 40 personas contra uno. Más de 40 personas dispuestos a matarlo contra una sola persona, un siervo de Dios. Pero ellos no tenían en cuenta algo, ¿sí? La protección divina, ¿sí? Y Dios utilizó de una forma asombrosa esta situación, porque frente a todos estos planes que parecían perfectos, frente a estas personas que estaban dispuestas a matarlo, Dios comienza a actuar de una forma maravillosa, ¿sí? Y Él utiliza de una forma, hace algo de forma simple. Él no necesita mandar ángeles y todo lo demás, sino que utiliza a un joven, ¿sí? El versículo 16 dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Dios utiliza a su sobrino, ¿sí? Su sobrino como espía para poder advertir a Pablo, ¿sí? Es un muchacho que apareció de la nada, no se menciona de él en ninguna otra parte, y Dios de la nada lo hace aparecer ahí justamente para esta ocasión, ¿sí? Todos los demás estaban planificando, ¿sí? Pero ellos estaban yendo en contra de los planes de Dios y no tuvieron en cuenta que Dios estaba viendo todo lo que ellos hacían y estaba protegiendo a Pablo, ¿sí? Por lo tanto, Dios va a actuar de una forma maravillosa, ¿sí? Dios utiliza a este joven se aparece a Pablo y luego Pablo pide que sea enviado su sobrino ante el tribuno Lisias, el cual se entera de todos estos planes malvados que tenían contra él. Por lo tanto, el tribuno comienza a tomar acciones, comienza a tomar medidas urgentes, ¿sí? Y eso es lo que podemos ver en los versículos 23 y 24, ¿sí? ¿Qué hizo el tribuno? Versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros,
para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Entonces, Dios utiliza también al tribuno y utiliza todo el ejército que tenía a su disposición. Imagínense, ya no era Pablo contra más de 40 personas dispuestas a matarlo. Era Pablo más 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros contra 40 hombres. Eso fue la obra maravillosa del Señor, utilizando a los mismos romanos para defender al apóstol Pablo. Dios utiliza al tribuno, Dios utiliza todo su ejército, y a eso de las 9 de la noche ellos empiezan su partida protegiendo al Pablo. Dios no tuvo que utilizar un ejército celestial o ángeles. Dios utilizó a las mismas personas que estaban ahí a su alcance, al sobrino, al tribuno y a todo el ejército para defenderlo. Y lo que primero que podemos notar aquí, amados hermanos, es recordar esto. No hay nada creado o cualquier cosa creada que pueda detener los planes de Dios que tiene para sus hijos. Si Dios tiene planes para tu vida, amados hermanos, si tú estás dentro de esos planes, Dios lo va a guiar, Dios te va a proteger, Dios te va a resguardar, porque Él sabe lo que tiene para ti. Y Dios tenía planes para con el apóstol Pablo. Él tenía que llegar a Roma, predicar en Roma. Y sus últimos días fueron en Roma, no en ese lugar. Por lo tanto, Dios estaba guardando al apóstol Pablo en medio de toda esa situación. ¿Sí? Sin importar que se levanten 40 hombres contra él solo, ¿sí? Dios estaba con él. Y eso era más que suficiente. ¿Sí? Entonces, Dios estaba con el apóstol Pablo. Y Pablo estaba en los planes de Dios, en sus propósitos, como hemos podido ver. Y es Dios quien va a defender al Pablo en toda esta travesía hasta llegar a este gobernador Félix. Dios guarda al apóstol Pablo. Y lo que podemos ver en lo siguiente, amados hermanos, es cómo es que este testigo de Cristo, Pablo, él va a proceder rectamente en todo, y se va a defender. Y Lucas va a mostrar que Pablo es inocente en todo momento. Y eso es lo que podemos ver ahí del versículo 25. ¿Sí? Y escribió, ¿sí?, unas cartas. Bueno, Lisias escribió una carta a Félix y le comienza a hablar de toda la situación que había sucedido. ¿Sí? Pero él comienza a mencionar de que Pablo era inocente. El versículo 28 dice: queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevó al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Lucas está mencionando de que este hombre, que no tiene nada que ver con ellos, está diciendo de que Pablo es inocente, de que lo están acusando injustamente y que lo quieren matar injustamente. Él es inocente. Y está mostrando de que los testigos de Cristo actúan de forma inocente, de forma justa en todo momento. Eso es lo que está mostrando. Los testigos de Cristo no tienen que utilizar artimañas para poder hacer las cosas correctas. No necesitan utilizar esos tipos de actitudes para poder llevar el evangelio. Lo hacen honradamente, y si sufren, lo sufren honradamente por Cristo. Eso es lo que está diciendo Lucas acerca de Pablo. ¿Sí? Que Pablo es recto y justo y respetuoso de las leyes civiles, incluso de las leyes de los judíos, y muestra a un Pablo inocente. ¿Sí? Y lo que podemos ver es que Pablo queda finalmente en las manos de Félix. Todo este pasaje hasta el versículo 35, y Félix lo toma Pablo para que él pueda ser como su juez, ¿sí? Y termina, por tanto, ahí encarcelado juntamente en el lugar con él mismo, en el pretorio de Herodes, como dice el versículo 35. ¿Sí?
Y mientras está en esa situación, se presentan las autoridades, del capítulo 24. Se presentan las autoridades, se presenta el sumo sacerdote, se presentan los ancianos, y ellos ya se habían preparado. Se habían preparado, habían planificado, y tenemos que tratar de arrestar o matar a Pablo. Bueno, yo no sé cómo se habrán quedado los 40, se han quedado de hambre, pero no pudieron hacer nada. Pero acá están el segundo intento de volver de querer tomar a Pablo y ajusticiarlo con sus propias manos de una forma injusta. Entonces, el versículo 1 menciona eso. Descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces están los ancianos, está el sumo sacerdote, y ellos habían contratado a un orador, podríamos decir como un buen abogado, alguien que pueda lidiar este asunto y que lo pueda ganar ante Félix. Entonces estaban muy bien preparados, y comenzaron a hacer acusaciones injustas sobre Pablo. Miren cómo comienza él a hablar, Tértulo, y podemos ver ahí su facilidad de palabra. El versículo 2 dice: comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y de muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Comienza a hablar con palabras aduladores ahí a Félix para buscar su gracia. Oh, excelentísimo Félix, dice el versículo 3, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Dice. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Y comienza a empezar con palabras aduladoras hacia Félix, hablando de cosas que quizás no tenían sentido, o quizás que no eran correctas, pero el hecho aquí era ganar el juicio y que hallar gracia delante de Félix. Y él comienza a hacer 3 acusaciones, 3 cargos contra Pablo. Vamos a ver esos 3 cargos, el versículo 5, el versículo 6 están ahí. La primera acusación que se hace en contra de Pablo es lo siguiente: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones. Pablo es un promotor de sediciones. Le gusta levantar al pueblo en contra de las autoridades, en contra de lo establecido. Le gusta levantar. Pablo es un promotor de sediciones. Lo segundo que le acusa a Pablo es lo siguiente. Bueno, promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla, ¿estamos todos ahí, hermanos? Cabecilla de la secta de los nazarenos. Pablo es cabecilla de una secta. Él está enseñando cosas herejes. Él está enseñando en contra de nuestras tradiciones, en contra de lo que nos ha enseñado la ley y los profetas, y por eso él es cabecilla de esta secta. Y tercero, versículo 6, intentó también profanar el templo. Intentó profanar el templo. Pablo es un profanador del templo. Le hallaron yendo en contra de lo establecido para tener honra y cuidado al templo. Intentó profanar el templo. Entonces ellos hacen 3 cargos contra Pablo. Y finalmente los versículos 7 y 9, él les dice: ante toda esta situación que hemos observado en contra de Pablo, nosotros justamente queremos hacer justicia en contra de Pablo, porque él ha estado mal, porque él ha estado actuando mal, y ustedes como romanos nos dieron esa autoridad para hacer justicia cuando suceden estas situaciones. Por eso dice el versículo 7, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos. Nosotros íbamos a hacer justicia, pero este tribuno nos quitó de las manos. Pero no sabían que Dios estaba guiando todas esas cosas, ¿sí? Entonces, estas son las acusaciones que se hacen contra Pablo. Primero, no pudieron matarlo en los anteriores versículos.
se habrán quedado de hambre y todo, pero no pudieron lograr. Y ahora tratan ante el tribunal romano de Félix, tratan de ajusticiar a Pablo injustamente. Y acá vamos a ver la defensa del apóstol Pablo. Versículos 10 hasta el versículo 21 podemos ver su defensa. Y lo que primero que podemos observar, amados hermanos, es que Pablo no necesita usar palabras aduladoras ante Félix. Él no necesita tener tanta palabrería. Las palabras que habla Pablo son guiadas por el Espíritu Santo, guiadas por el Señor mismo, como el Señor Jesús prometió en el pasaje que leímos en Mateo 10. Dice, como tú puedes cerciorarte, versículo 11, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y él va a comenzar a defenderse. ¿sí? Ya, lo primero que ustedes me dicen que yo soy promotor de sediciones. Ahora yo me voy a defender contra eso. Versículo 11 hasta el versículo 13. Ustedes pueden cerciorarse, versículo 11, que yo no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Yo no tengo mucho tiempo en Jerusalén para levantar una revuelta, para levantar a las personas en contra de la nación, en contra de las leyes establecidas. Yo tengo poco tiempo en Jerusalén. Lo segundo que le dicen en contra de esta primera acusación, el versículo 12 dice, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Yo no estuve disputando, no estuve amotinando a la gente en ninguna parte, con ninguna persona. Y lo tercero que dice el versículo 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Ustedes no tienen pruebas, me están acusando falsamente. Yo no soy ningún promotor de sediciones. No tienen prueba para afirmarlo. Estoy poco tiempo en Jerusalén. Y ante la segunda acusación de que él es cabecilla de la secta de los nazarenos, él va a responder los versículos 14 al 16. Y vamos a leerlo ahí todos juntos, dice. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ustedes me dicen que yo soy cabecilla de una secta. No es así. Yo sirvo a Dios según el camino. No soy cabecilla de ninguna secta, dice Pablo. Y este camino, como dice en la parte final del versículo 14, está descrito en la ley y en los profetas. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 33, versículos del 12 al 13, a ver si vamos rapidito para poder leerlo. Moisés está diciendo, y dijo Moisés a Jehová, Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 13. Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has sellado también gracia en mis ojos. Ahora pues, dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Posiblemente Pablo estaba apelando a este pasaje del versículo de Éxodo capítulo 33. ¿sí? Moisés está pidiendo al Señor conocer ese camino. ¿sí? Y él no estaba pensando solamente en la tierra prometida como ese lugar específico. ¿sí? Él estaba pensando en el hecho de andar en ese camino y junto al camino. Y por eso le pide al Señor, si ustedes continúan leyendo, que Él sea quien lo acompañe. Ese camino, amados hermanos, es Jesús. ¿sí? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo está diciendo,
yo sigo ese camino que ha sido anunciado. Yo sigo el camino que ha sido anunciado desde antes por las leyes, por los profetas. Yo sigo ese camino y predico y sirvo a ese camino. Y ese camino, como dice el versículo 15, me da esperanza. Una esperanza para la resurrección de los muertos, es decir, para vida eterna. Y este camino, como dice el versículo 16, me lleva a vivir una vida santa, con conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ese camino tuvo un gran resultado en mi propia vida, dice Pablo. Ese camino que sigo. A Jesucristo a quien sigo. A Jesucristo a quien sirvo. Ese camino donde estoy andando. Me lleva a tener una vida santa ante Dios y los hombres. Yo no soy de ninguna secta. Yo sigo lo que ha sido anunciado desde antes. Y ante la tercera acusación, los versículos 17 y 21, Pablo va respondiendo. Y él, ante la acusación de que él ha profanado el templo, él dice, no, yo me conduje correctamente en el templo. Versículo 17 dice, pero pasando algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Yo vine a presentar ofrendas al templo. Vine a presentar ofrendas aquí a mi nación. Versículo 18 dice, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Yo estuve en el templo. ¿Qué estaba haciendo ahí Pablo? Purificado. ¿Sí? Me hallaron purificándose. Él estaba purificándose en el templo y no estaba causando ningún tipo de alboroto. ¿Sí? Y luego les dice en el versículo 19 y 20, pero ¿dónde están los que me acusan? Ellos debieran estar aquí ante mí y comparecer. El versículo 21 les dice, a no ser que yo haya hablado algo que es incorrecto, porque yo hablé acerca de la resurrección de los muertos, ¿por eso soy juzgados? Entonces él comienza a defender, yo nunca profané el templo, yo estuve purificándome en el templo, traje mis ofrendas en el templo, estuve actuando correctamente. Y no hay nadie aquí que me pueda acusar. ¿Dónde están los que me acusan? Por lo tanto, amados hermanos, como hemos visto desde el inicio, Pablo es inocente. El proceder de Pablo no atentaba a las leyes civiles, sus leyes religiosas, ni con las enseñanzas de las escrituras. No atentaba contra ella. Pablo era inocente. Y en su inocencia Pablo estaba sufriendo estas acusaciones. ¿Merecía Pablo sufrir esto, amados hermanos? Claro que no. Él sufría por causa del Evangelio. Dios utilizó esta circunstancia para que él siguiera testificando el Evangelio. En todo ese momento, amados hermanos, Pablo estaba hablando del camino, Pablo estaba testificando, ellos estaban hablando. Cuando ustedes ven las palabras de Tértulo, en ningún momento menciona a Dios. Pablo está diciendo, todo lo que yo estoy haciéndolo con cuidado, que Dios sea quien me está dirigiendo, eso estoy haciendo yo. Por lo tanto, yo soy inocente. Ustedes no tienen en contra de mí. Y los testigos de Cristo, amados hermanos, sus hijos, que están en sus planes, que están en sus propósitos, que andan conforme a su voluntad, amados hermanos, como les decía, son inocentes. Pueden levantarse personas contra ellos, pueden levantarse jueces contra ellos, abogados pagados, pero ellos obran honestamente delante del Señor. Y eso es lo que lo va a demostrar Pablo en estos últimos versículos, del 22 al 27. Entonces Félix dice, oíd estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad
y que no impidiéndose ninguno de los suyos servirle a venir a él. Pablo se queda encarcelado por servir al camino. Pablo está sufriendo a causa del camino, pero él no está estancado en los planes de Dios. Los planes de Dios están continuando. Y el versículo 24 vemos eso, ¿sí? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Los planes de Dios se están cumpliendo en Pablo. Tú serás testigo, mi testigo, ante reyes, ante los gentiles, ante los hijos de Israel. Y él está testificando ahí ante Félix, un gobernador pagano. Este gobernador era tan cruel, amados hermanos, que el historiador Tácito decía que él ejerció su poder como un rey con una mente de esclavo. Era una persona cruel, era una persona que tuvo como 3 esposas para alcanzar al poder, y Drusila era la hija de Herodes, ¿sí? Agripa. Era un hombre de todo lo que hemos hablado que necesitaba conocer de Dios. Necesitaba conocer de Dios, y Pablo estaba cumpliendo esos planes de Dios, y Dios utiliza a Pablo para hablarle de Cristo, juntamente con su mujer, ¿sí? Y a él no le gustó. En el versículo 25 podemos ver eso, ¿sí? Pablo le comienza a hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿sí? Y Félix se espantó, ¿sí? Está yendo en contra de lo que yo hago, ¿sí? Se espantó, ahora vete. Pero el versículo 26, en la parte final, le decía que muchas veces lo hacía venir para hablar. Y luego dice el versículo 27, pero al cabo de 2 años, posiblemente más de 2 años escuchando a Pablo, ¿sí? No sabemos si se arrepintió este hombre, ¿sí? Pero sucede algo también en medio de esta situación, el motivo por lo cual se acercaba a Pablo. ¿Cuál era el motivo? Versículo 26. Versículo 26 dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, ¿sí? Conversamos por ahí, parecía un juez peruano, ¿sí? Un policía. Esperaba su soborno, ¿sí? Esperaba que le den dinero, ¿sí? Pero ¿qué hizo Pablo? Se mantuvo firme, porque él dijo que era inocente, y se mantuvo firme en su inocencia. Pablo pudo haberse librado de la cárcel. Imagínense, 2 años. Él pudo haberse librado pagando. ¿Cuántos cuando son detenidos por la policía dicen, ya puedo librarme ahorita? ¿Sí? Pablo pudo haberse librado. Pero no, él está siendo embajador del camino. Él está siendo testigo de Cristo, y por lo tanto tiene que comportarse como un testigo de Cristo y cumplir la palabra del Señor, cumplir el mandato del Señor, que es testificar a este hombre. Testificarlo constantemente. Cada vez que viniera, él venía por otra cosa y Pablo le daba el testimonio. Venía con otra intención y Pablo le daba el testimonio. Esa es la forma de actuar de un verdadero testigo de Cristo, amados hermanos. Él se mantuvo fiel. Él se mantuvo fiel a los planes del Señor. Yo no me imagino estar tanto tiempo en la cárcel. Pablo sí lo estuvo y se mantuvo firme, amados hermanos. Entonces, ante toda esta situación, amados hermanos, ¿tú eres un testigo de Cristo? ¿Tú eres un hijo de Dios? Nadie puede detener los planes que Dios tiene para con tu vida. Nadie puede detenerlo. Dios utilizará a sus testigos de una forma asombrosa. Pero primero, amado hermano, pregúntate, ¿tú estás dentro de los planes de Dios? ¿Estás dentro de los propósitos de Dios, para lo cual Él te ha llamado, para lo cual la forma como Él te quiere utilizar? ¿O estás distraído en los negocios de la vida, como dijo Pablo a Timoteo? Pregúntate, ¿estás dentro de tus planes? ¿Quieres ser utilizado por Dios grandemente, amado hermano o hermana? Ven a Él. Heme aquí, dile al Señor. ¿Tienes miedo? Recuerda lo que le dijo el Señor a Pablo. Capítulo 23, versículo 11. No. ¿Qué le dice?
Capítulo 23, versículo 11. No temas, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que pueda hacerte el hombre. Cumple la palabra del Señor. Cumple lo que el Señor está poniendo en tu corazón a hacer. No temas. ¿Tienes incertidumbre de lo que pueda pasar más adelante? Dios te va a dar la certeza de tu caminar. Porque Jesús es el camino. Dios te va a dar la certeza. Te va a dar la tranquilidad. Dios te va a dar la certeza. Va a confirmar. Amado hermano, ¿estás pasando alguna dificultad por servir al Señor? ¿Por hacer las cosas del Señor? Recuerda esto. Dios está contigo. Quisiera poder terminar leyendo Romanos capítulo 8, amados hermanos. Ustedes conocen mucho este pasaje. Y es el mismo apóstol Pablo que lo dice. 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, mas aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Quién contra nosotros? Él es nuestro protector. Puede levantarse las naciones, hombres crueles y todo lo demás, pero tenemos a Dios. Ponemos de pie, amados hermanos. Oh Dios, qué maravilloso eres, Señor. La forma como obraste en Pablo, Señor. La forma, Señor, como actuaste, Señor, sobre su vida. Aunque pareciera que las cosas estuvieran estancadas, tu obra se está cumpliendo para con él, Señor. La extensión de tu reino se está dando, Señor. Tus planes se están cumpliendo, Dios. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a tener presente, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor, en esta vida por ti, Señor. Y ayúdanos a estar seguros, Padre Santo, de lo que estamos haciendo, que es algo que viene de ti, Señor. Y ayúdanos a estar confiados, Señor, de que tú eres un Dios todopoderoso, de que eres un Dios que nunca desampara a sus hijos. Así como nunca desamparaste a Pablo, Señor. Tú estás con nosotros ahora, Señor, con cada uno de mis hermanos, con esta iglesia tuya, Señor, que te alaba, que te adora, que te reconoce en esta mañana, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por recordarlo. Que no hay nada, Señor. Nada. Porque estamos contigo, Señor. Que nos pueda hacer frente. No hay nada, Señor. Porque estamos contigo, Señor. Queremos vivir bajo tu cuidado, bajo tu presencia cada día, Señor. Que anhelemos cada día hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo.
Gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Amén.